Sigamos nuestro estudio en el libro de Proverbios capítulo 8. Veamos Proverbios capítulo 8 versículo 17. Amo a los que me aman, y los que me buscan con diligencia me hallarán. O como dice en otra traducción, y me hallan los que temprano me buscan, lo que significa que es bueno buscar la sabiduría cuando somos jóvenes. Es algo maravilloso si puedes comenzar a buscar la sabiduría cuando tienes 10 o 12 años y comenzar esa búsqueda de la sabiduría desde esa edad, porque dice acerca de Jesús en Lucas capítulo 2 que desde la edad de 12 años creció en sabiduría. Por lo tanto, no es algo que debamos esperar hasta los 25 o 30 años, sino que desde nuestra infancia, antes de entrar en la adolescencia. Y me hallan los que temprano me buscan. Eso te protegerá de mucha necedad, y los niños pueden buscarla desde temprana edad. Conmigo están las riquezas y el honor, la fortuna duradera y la justicia, lo que significa que todo lo que este mundo considera riqueza, honor y gloria es vacío si no tenemos sabiduría. La sabiduría es el verdadero tesoro del cielo. Cuando Jesús dijo, haced tesoros en el cielo y no en la tierra, sabemos cuáles son los tesoros de la tierra. El tesoro del cielo es la sabiduría de Dios, y ese es el tesoro que debemos acumular mientras estamos en la tierra. No lo recibiremos de repente cuando lleguemos allá. Si no lo hemos atesorado antes, no lo tendremos. Por eso, Dios permite que pasemos por diversas situaciones en la tierra para que podamos acumular el verdadero tesoro del cielo, que es la sabiduría. Mi fruto es mejor que el oro puro, y mi ganancia es mejor que la plata escogida. Yo ando por el camino de la justicia, por en medio de las sendas del derecho, para otorgar heredad a los que me aman, y así llenar sus tesoros. Ahora, todas estas son formas en las que el Espíritu Santo está tratando de enfatizar a los jóvenes en particular la tremenda necesidad e importancia de buscar la sabiduría. Luego continúa diciendo en los versículos 22 al 29 que la sabiduría de Dios existía incluso antes de la creación. El Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. Desde la eternidad fui establecida, y veremos su propósito más adelante. Mucho antes de que existiera algo en este universo o se crearan cosas materiales, la sabiduría ya existía. Dios tenía sabiduría antes que las cosas materiales. El Señor me poseyó, dice, al principio de su camino. Por supuesto, sabemos que la sabiduría se nos manifiesta en Jesucristo. Leemos en 1 Corintios capítulo 1, verso 30, Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios. Versículo 23, desde la eternidad fui establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra, es decir, desde toda la eternidad. Cuando no había abismos, fui engendrada, cuando no había manantiales abundantes en aguas. Antes que los montes fueran asentados, antes que las colinas, fui engendrada. Cuando Él no había hecho aún la tierra y los campos, ni el polvo primero del mundo, cuando estableció los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo. Este es uno de los versículos del Antiguo Testamento que nos dice que la tierra no era plana, sino esférica. Es asombroso que la humanidad lo descubriera solo hace 400 años, pero esto estaba escrito hace 3000 años, en tiempos de Salomón, cuando trazó un círculo o esfera sobre la superficie del abismo. Cuando arriba afirmó los cielos, cuando las fuentes del abismo se afianzaron, cuando al mar puso sus límites. Esto se refiere a la arena de las playas de la tierra, que se convierte en el límite del mar, para que las aguas no traspasen su mandato. Su mandato fue, hasta aquí llegarás y no más allá. Y encuentras que a lo largo de los siglos las mareas suben y se detienen en un nivel particular, de modo que la tierra no se desborda con el mar. Cuando señaló los cimientos de la tierra, yo estaba entonces junto a él, como arquitecto. Yo era su delicia de día en día. El deleite de Dios era la sabiduría, regocijándome en todo tiempo en su presencia. Ahora, el punto de todo esto es
en una frase, que Dios poseía sabiduría, que la sabiduría existía antes que todas las cosas materiales. Por lo tanto, quien busca las cosas materiales más que la sabiduría es un necio, es insensato. Quien valora las cosas materiales más que la sabiduría es realmente un necio, porque la sabiduría existió mucho antes que esas cosas materiales, y es a través de la sabiduría que esas cosas materiales fueron creadas. En el versículo 26 se menciona el primer polvo del mundo, ya sea el polvo común de los caminos, el polvo de oro que se encuentra en las minas de oro, el polvo de plata o cualquier otro tipo de polvo. La sabiduría existía antes de eso, y Dios valoró la sabiduría más que todas esas cosas materiales que creó. Por lo tanto, si eres sabio, no serás como todos los necios del mundo corriendo detrás del dinero, persiguiendo cosas materiales y pensando que si tenemos más bienes materiales seremos felices. Jesucristo, quien es la sabiduría de Dios, nos habla y dice: no penséis que la vida del hombre consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas capítulo 12, versículo 15. No es verdad. Es a través de la sabiduría que viene la felicidad y el gozo. Ese es el punto de todo esto. Y en aquel tiempo, la sabiduría ya existía antes que Dios creara todas las cosas. Por eso nuestros ojos deben abrirse para ver esto, que la sabiduría está por encima, es superior, es más importante y es anterior a todas las cosas de esta tierra. Por eso, todas las riquezas y el honor de la tierra no son nada en comparación con tener la sabiduría de Dios en nuestra vida. Ahora continúa en el versículo 31, diciendo que se regocijó en el mundo, en su tierra y en lo que fue creado. Pero su deleite final estaba en los hijos de los hombres. Es decir, Dios hizo toda esta tierra. Hubo regocijo en ello, pero la sabiduría se alegró y emocionó realmente solo cuando Adán y Eva fueron creados. ¿Por qué? Porque la sabiduría no podía comunicarse con los planetas, ni con el sol, ni con las estrellas, ni con las montañas, ni con los árboles, ni con los leones, ni con los elefantes, ni con los caballos. Y aunque la sabiduría se alegró al ver todo esto, no podía comunicarse con ninguna de esas cosas. Finalmente, cuando Dios creó a alguien a su imagen, a Adán y Eva, entonces la sabiduría realmente se emocionó y se alegró porque por fin había alguien creado por Dios con quien la sabiduría podía comunicarse. Y ahí es donde vemos el dolor que Dios siente cuando el hombre, a quien creó para adquirir esta sabiduría, es tan necio que se ocupa de todas estas cosas creadas y adora más a las cosas creadas que al Creador. Ese es el dolor en el corazón de Dios. Ahí se ve la necedad del hombre. Su deleite estaba en los hijos de los hombres. Sabemos que en Efesios capítulo 3, versículo 10, hay un versículo maravilloso que dice que Dios enseña su sabiduría incluso a los ángeles a través de la iglesia. Un versículo maravilloso que incluso los ángeles deben aprender la sabiduría de Dios a través de la iglesia. Veremos cómo sucede eso en un momento. Aquí está el punto de todo esto, versículo 32. Ahora pues, hijos, escúchenme, porque bienaventurados, o podemos decir felices, ya que la palabra bienaventurado en la palabra de Dios siempre significa feliz. Aquellos que realmente quieren felicidad, guardan mis caminos. La sabiduría tiene ciertas leyes, y si sigues esas leyes, realmente serás feliz. Escuchen la instrucción y sean sabios, y no la desprecien. Bienaventurado el hombre que me escucha, que escucha atentamente lo que tengo que decir. Y aquí hay una palabra muy importante. Velando a mis puertas día a día. ¿Por qué dice día a día? Porque no puedo recibir toda la sabiduría de Dios en un solo momento, en su totalidad. Solo puedo adquirirla día a día. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, verso 34,
Basta a cada día su propio mal. Y cada día voy a encontrarme con una cierta porción de maldad por parte de las personas, de mis circunstancias, del diablo y de los deseos de mi carne. Cada día vendrá una cierta porción de desafíos que vendrá a mí. Y si quiero adquirir sabiduría, debo tomar la cruz cada día. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, para que ese mal, en lugar de corromperme y contaminarme, como lo hace con el resto de la humanidad, convierta esa porción diaria de mal en sabiduría. Es algo maravilloso. ¿Sabías que los diamantes están hechos de carbono? Exactamente la misma sustancia que el carbono, solo que ha sido sometida a la presión de la tierra durante muchos siglos. Y lo mismo que se obtiene como carbono se convierte en un diamante. Es la misma sustancia. Se trata de la transformación de ese mal, esa cosa negra y fea, en algo tan precioso y valioso. Y ahí hay una parábola sobre cómo esta porción diaria de mal puede convertirse en la sabiduría y gloria de Dios si tomo la cruz cada día. Así que bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas día a día, porque no puedo dártelo todo de una sola vez. Eso es lo que la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 5. ¿Ves la conexión? En Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16, habla de la sabiduría. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos. Ahora, recuerda que en Proverbios se habla de los necios. Luego dice, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Eso es lo que dice aquí. Cada día es malo. Por lo tanto, haz buen uso de esta porción que viene a ti cada día. No te pierdas una porción del día, de la oportunidad que tienes para morir. Si la pierdes, pierdes parte de la gloria. Esto es así. Toma la porción que te llega cada día. Dios la ha determinado. No la ha determinado de repente. No creas que la porción de mal que te golpeó hoy fue una sorpresa para Dios, aunque para ti sí lo haya sido. Lo que nos sucedió el 12 de julio de 1985, Dios lo sabía antes que naciéramos. Esa es la porción que nos fue asignada para que podamos adquirir sabiduría. Muy pocos entienden cómo obtenerla, porque no comprenden el camino de la cruz. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas día a día, aguardando en los postes de mi entrada, como un soldado sentado fuera de la oficina del director general, esperando recibir instrucciones. Así deberíamos esperar la sabiduría cada día. Esa debería ser nuestra actitud a lo largo del día. Señor, dame sabiduría hoy. Eso es todo. No pido que me libres del sufrimiento. No pido que me des un camino más fácil en la vida, sino, Señor, dame sabiduría. Ayúdame a cumplir el propósito que tienes para mí este día. Porque el que me halla, versículo 35, halla la sabiduría, halla la vida y alcanza bendición o el favor del Señor. ¿Cómo sabes si Dios te ha bendecido? Solo hay una señal, según el versículo 35, que has adquirido la sabiduría de Dios. No porque obtuviste un ascenso, no porque conseguiste un mejor trabajo, no porque obtuviste algo terrenal, que está en los versículos 22 al 29, que fueron creados después de la sabiduría. No, sino porque adquiriste sabiduría y alcanzaste el favor del Señor. Esa es la única señal de que has obtenido la paciencia de Dios, su pureza, su paz, su disposición a ceder y todas las cualidades de la sabiduría. Pero, dice aquí en el versículo 36, pero el que peca contra mí, a sí mismo se daña. Eso significa que si pasas por la vida y te pierdes esto, no importa lo demás que hayamos obtenido. Podríamos haber adquirido conocimiento bíblico, pero realmente habríamos desperdiciado nuestra vida. Podríamos haber conseguido un gran trabajo, haber sido miembros respetables de una asamblea, pero habríamos perdido lo más importante de la vida: participar de la sabiduría de Dios en nuestro camino terrenal. Piensa en cada día,
viene a nosotros cada día. Si un día pierdo la porción de sabiduría que Dios me asignó, la he perdido para la eternidad. Nunca podré recuperarla. La sabiduría que Dios quería que yo adquiriera ayer, ya no la puedo obtener. Se acabó. Dios ha asignado que obtengamos tanta sabiduría en este día, y si no la he obtenido, la he perdido para toda la eternidad. Puedo obtener la de hoy y la de mañana, pero no puedo obtener la de ayer. Esa ha terminado. Dios mismo no puede devolvérmela. Por eso dice que debemos aprovechar al máximo el tiempo, porque cada día es malo. Aprendamos a convertirlo en sabiduría. Todos los que me odian, es decir, aquellos que no se preocupan por mí, los que están ocupados con otras cosas, en realidad aman la muerte espiritual, aunque no se dan cuenta. Así que al mirar el libro de Proverbios, vemos que la sabiduría es lo más importante. Y si los jóvenes comenzaran a buscarla cuando tienen 10 o 12 años, no harían muchas de las tonterías que hacen a los 20 o 25 años. Porque los jóvenes hacen tonterías cuando tienen 20 años. Porque no buscaron sinceramente la sabiduría cuando tenían 12 o 13 años. Estaban ocupados con muchas otras cosas. Se necesita tiempo. Busquémosla cuando somos jóvenes. Piensa en las personas que hacen cosas insensatas cuando tienen 40 años. Todos los que me odian aman la muerte. Se están arruinando a sí mismos. Se están dañando. Es como cometer suicidio. Luego continúa diciendo, la sabiduría ha edificado su casa, y esa es la iglesia. Solo hay una casa que la sabiduría está edificando, y no es un templo ni un edificio físico, sino la iglesia del Dios viviente, que es la novia de Cristo. La sabiduría la ha edificado, no el conocimiento bíblico. La sabiduría ha edificado la casa, y la casa está edificada sobre 7 pilares que sostienen este edificio, la iglesia. 7 pilares. Esos 7 pilares se enumeran para nosotros en Santiago capítulo 3. En Santiago capítulo 3 es bueno observar esos 7 pilares de sabiduría sobre los cuales está edificada la iglesia. Santiago capítulo 3 versículo 17. La sabiduría ha edificado su casa, que está sostenida por 7 pilares. Aquí están los 7 pilares. El Espíritu Santo los ha enumerado para nosotros en el Nuevo Testamento. Santiago capítulo 3 versículo 17. Número 1. Pura. La verdadera iglesia, el cuerpo de Cristo, que va a ser la novia de Cristo, está edificada primeramente sobre pureza. Si no hay pureza, no es la iglesia. Podemos aplicar lo mismo al hogar. La sabiduría ha edificado su casa. Toma tu hogar, mi hogar. El hogar debe ser edificado con sabiduría. Número 1, la pureza. Segundo pilar, pacífica, es decir, una naturaleza que busca, en la medida de lo posible. ¿Por qué digo en la medida de lo posible? Porque la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 12, si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. En la medida de lo posible, debe haber un deseo de paz en nuestro corazón, un anhelo por ello, tanto como esté en nosotros. Ese es el segundo pilar de sabiduría. Y no puedes tener una iglesia si no reúnes a personas que tienen el deseo de estar en paz. En otras palabras, no el tipo contencioso. El tercer pilar, amable. Hemos pensado mucho en esto. No hay amabilidad que habite en nuestra carne. Somos básicamente ásperos, groseros y poco amables. Pero tenemos que tomar la cruz, sentarnos fuera de la puerta de la sabiduría y decir, oh Dios, enséñame esto, ayúdame a escuchar, como el soldado afuera de la oficina del director. Amabilidad y escuchar esa voz. Debe haber amabilidad. Ese es el tercer pilar. Tenemos que reunir a un grupo de personas que luchan por ser amables en su vida, luchando con su propia carne. Cuarto pilar, condescendiente.
Todas estas cosas son bastante opuestas al mundo. En el mundo las personas tienen impureza. Ese es el pilar sobre el que está edificada la casa de la necedad, Babilonia. El tercer pilar de Babilonia es la dureza y rudeza. Y el cuarto pilar de Babilonia podemos decir que es la falta de disposición a ceder en cualquier punto. Pero el cuarto pilar de la sabiduría es ser condescendiente. En el margen de mi Biblia dice racionalidad. En lugar de ser terco como una mula, decir está bien, hazlo a tu manera. En otras palabras, ceder. Así es como se edifica la iglesia. Tenemos que reunir a personas que aprendan a ceder. Quinto pilar, llena de misericordia. Y no solo misericordia teórica. Dice, y de buenos frutos. Eso significa estar dispuestos a perdonar. Perdonar y perdonar una y otra vez. Dice llena de misericordia. No dice llena de en relación con las otras cosas. Pero cuando se trata de misericordia, menciona específicamente para este pilar que debe estar llena de misericordia. No puede ser solo un 90%. Tiene que ser llena. Porque hay una necesidad tremenda de misericordia entre nosotros para edificar la iglesia. La sabiduría está llena de misericordia y de los buenos frutos de la misericordia. Eso es ser amable hacia aquellos que son malignos hacia nosotros y perdonar a los que nos han perjudicado inmediatamente, totalmente, completamente, una llenura. No es que perdonamos a alguien y luego nuestro nivel de misericordia baja. No. Incluso después de haber perdonado, nuestro nivel de misericordia debe seguir lleno porque siempre está desbordando. Dios unge nuestra cabeza con aceite y nuestra copa sigue rebosando. Él es tan misericordioso con nosotros que seguimos siendo misericordiosos, llena de misericordia y de buenos frutos. Sexto pilar, sin vacilación, no tembloroso, sino firme, constante, sin compromisos, recto. El diablo no puede hacer que te desvíes por algún pequeño punto aquí, alguna pequeña ventaja allá. No puede ser torcido, sino recto, inquebrantable. Dios te ha mostrado algo y tú te mantienes firme en ello. Estás lleno de misericordia, sí, pero no cedes. Eres recto. Ese es un pilar de la sabiduría, la firmeza. Y finalmente, el séptimo pilar, sin hipocresía. También se traduce como sin parcialidad en una de las traducciones. La primera parte, sin vacilación. También es un aspecto de no ser parcial. Es decir, que no te inclinas hacia alguien porque es tu amigo especial y te apartas de otra persona porque no te gusta demasiado. No puedes edificar una iglesia con ese tipo de personas. Sin vacilación significa sin parcialidad, todos son iguales, sin hipocresía. Eso significa que eres realmente lo que eres. Puede que no seas perfecto, pero no pretendes ser algo que no eres. Estás esforzándote por algo y te esfuerzas sinceramente. No solo finges esforzarte. Así que aquí están los 7 pilares de la sabiduría. Podríamos pasar mucho tiempo en estos 7 pilares, pero podemos meditarlos por nuestra cuenta. Sin embargo, nunca olvidemos que toda iglesia verdadera y todo hogar piadoso solo pueden edificarse sobre estos 7 pilares. Debemos concentrarnos en estos 7 pilares y ver cuántos de ellos hay en nuestra iglesia. Esa es la marca de una iglesia verdadera que está edificada sobre estos 7 pilares. Bien, podemos volver a Proverbios capítulo 9. Ha preparado su alimento. Hay alimento en la iglesia, preparado por la sabiduría. El alimento es la sabiduría, no solo conocimiento bíblico. Ha mezclado su vino, ha puesto también su mesa. Todo está listo. Ven y come. Ha enviado a sus doncellas. La sabiduría tiene sus siervos, que llaman desde lo alto de la ciudad. Por todas partes están llamando. Cualquiera que sea simple, cualquiera que esté dispuesto a reconocer que no tiene sabiduría, que se vuelva aquí. ¿No es maravilloso que solo se requiera de un requisito para ser invitado? ¿Cuál es ese requisito? Reconocer que eres una persona necia.
Y por eso muchas personas no pueden entrar, porque es bastante humillante reconocer, no tengo sabiduría. Pero la invitación está dirigida solo a aquellos cuyo nombre está en la invitación. Dios solo llama a tales personas. Cualquiera que sea simple y que carezca de sabiduría, venga. Jesús no vino a llamar a los justos, vino a llamar a los pecadores. Y la sabiduría no ha venido a llamar a todos los que piensan que son muy sabios e inteligentes, sino a los niños. Por eso estas cosas están ocultas a los sabios y entendidos, porque no sienten su necesidad. Pero aquellos que son como niños, que no saben nada, son los invitados. ¿Te falta entendimiento, hermano o hermana? Tu nombre está en la invitación. Eres bienvenido a venir. Le dice, ven, come de mi pan y bebe del vino que he mezclado. Ven y come. Sabemos que el pan y el vino hablan de lo que participamos en la mesa del Señor y hablan de la cruz. El pan y el vino. Eso es lo que la sabiduría tiene en nuestra mesa. Y ella dice, ven, participemos de este pan y vino. Participemos en una comunión de la cruz. Y esa es la comida que se sirve en la iglesia. Ese es el alimento rico, la palabra de la cruz que se proclama en la verdadera Jerusalén. Abandona la necedad. Puede ser ignorante, puede ser insensato, pero entra con la disposición de abandonar toda esa necedad. ¿Qué es la necedad? Todo lo opuesto a esas 7 cosas que vimos en Santiago 3, versículo 17. Si quieres saber qué es la necedad, es lo contrario. Revisa Santiago capítulo 3, versículo 17 y anota todos los opuestos. Eso es necedad. Abandona la necedad y vivirás. Anda por el camino del entendimiento. Ese es el propósito de Dios. Lo vemos aquí en el versículo 6. Más adelante, en los versículos 7 al 9, no des tus perlas a los cerdos. Eso es básicamente lo que dicen estos versículos. El que instruye al insolente atrae sobre sí deshonra. Hay personas que no están interesadas en la sabiduría. Son burladores. Desprecian todas estas cosas. Y el que reprende al impío recibe insultos. Jesús dijo, no echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no deis lo santo a los perros. Y mientras la sabiduría proclama el mensaje de la cruz y señala los 7 pilares sobre los cuales se edifica la casa, hay quienes no están interesados en este mensaje. Hay quienes se burlan y dicen que estas no son las cosas principales. Y hay quienes desprecian la sabiduría, no les interesa. Y aquí dice que no se les ofrezca a tales personas. Y aprendemos algo más aquí en los versículos 7 al 9 sobre la corrección. La corrección es uno de los propósitos con los que se ha dado la palabra de Dios. Leemos eso en 2 de Timoteo capítulo 3, el último versículo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para instruir en justicia, para corrección. Y sabemos que esto también aparece muy a menudo en el libro de Proverbios como una manera muy importante en la que la sabiduría no es comunicada a través de la corrección. Pero no todos pueden ser corregidos. Y aquí está la razón por la cual muchas personas nunca adquieren sabiduría. Cuando son corregidos, se ofenden. La mayoría de los creyentes, cuando se les corrige, se ofenden. Pero si los halagas y les dices que son maravillosos hermanos y hermanas espirituales y de corazón íntegro, se llenan de orgullo y son muy amables contigo. Pero si vas y les dices que hay algo incorrecto en lo que están haciendo y se lo señalas específicamente, se ofenden, se lastiman, se muestran fríos contigo y se inquietan por ello. Pierden el sueño, pero no por lo que necesitan corregir en su vida, sino porque alguien los señaló como carnales. Tales personas pueden vivir año tras año y nunca volverse sabias. Y yo diría que esta es una de las razones principales por las cuales muchos creyentes nunca se vuelven sabios, porque se ofenden cuando se les corrige. Esa es la razón.
Muchos jóvenes, si tan solo se humillaran, habrían adquirido sabiduría hace mucho tiempo, pero se ofenden. Solo se rodean de aquellos que los halagan y los elogian. Y aunque puedan estar sentados en iglesias supuestamente del Nuevo Testamento, tienen el espíritu de Babilonia en ellos, porque solo están interesados en halagos, no en corrección. Si estoy interesado en la adulación y no en la corrección, puedo sentarme en la asamblea más espiritual del mundo y seguir siendo un babilónico de pies a cabezas, porque solo me interesa la gente que viene y me halaga y me dice que soy un hermano maravilloso. No me interesa la corrección. El que instruye al insolente atrae sobre sí deshonra. Es una pérdida de tiempo corregir a una persona que no quiere sabiduría. Y el que reprende al impío recibe insultos. No reprendas al insolente para que no te aborrezca. Reprende al sabio. Aquí está la marca de un hombre sabio. Corrígelo, repréndelo, y te amará. Aquí cada uno de nosotros puede sentarse y preguntarse si es sabio o no. Hermano o hermana, aquí tienes una tarea. Piensa en alguien que te haya corregido. Tal vez un padre, tal vez una madre, tal vez un esposo, tal vez un hermano anciano, tal vez alguien. Piensa en alguien que te haya corregido. ¿Realmente lo amas con todo tu corazón? Entonces eres sabio. ¿Te ofendes? ¿Te sientes un poco frío y distante? Todos los sabios aman la corrección. Así es como se volvieron sabios. Y esa es la principal razón por la cual muchas personas no se vuelven sabias. Esa es la razón principal por la cual es tan difícil para los jóvenes salir de su necedad. No aman la corrección. Casi ninguno de ellos. Ten cuidado con los hermanos y hermanas que solo te dicen cosas agradables. Ten cuidado con ellos. No te ayudarán a ser sabio. Nunca se dice que la sabiduría adula a nadie. No verás eso en ningún lugar del libro de Proverbios ni en toda la Escritura. La palabra de Dios no se da para adulación, sino para corrección. Versículo 9. Da instrucción al sabio, y será aún más sabio. Porque un hombre sabio ama la corrección, porque quiere ser aún más sabio. Sabe que aún no ha alcanzado la sabiduría de Dios y por lo tanto quiere ser más sabio. Así que recibe la corrección y la reprensión. Enseña al justo, un hombre que ya es justo, y si le das una exhortación como, hermano, huye del amor al dinero, no se ofende pensando que insinúas que ama el dinero. Él la recibe. Hermano, huye de las pasiones juveniles, como Pablo escribió a Timoteo. Timoteo no se ofendió. ¿Acaso Pablo piensa que estoy tras las pasiones juveniles? No, él lo acepta. Gracias, hermano, por esa exhortación. Es buena para mí, la necesito. Y se vuelve aún más libre de pasiones juveniles y del amor al dinero. Enseña al justo y aumentará su saber. Así que vemos en todas estas cosas que solo los pobres en espíritu pueden llegar a ser sabios. Los pobres en espíritu son aquellos que están dispuestos a ser corregidos, que ven su necesidad de parecerse más a Jesús, de tener más pureza, paz y bondad de Dios en su vida. Podemos decir aquí que esta es una prueba de si estamos creciendo en sabiduría o no. Una de las pruebas en cualquier caso es nuestro amor por aquellos que nos corrigen. Estamos más abiertos a la reprensión y a la corrección. La anhelamos, la queremos. Y si no la queremos, podemos decir que estamos estancados, que no estamos creciendo en sabiduría. Pero cuanto más sabios somos, más anhelamos la corrección y más deseamos la sabiduría. Así que vemos aquí que nuestra actitud hacia la corrección no solo es una prueba de nuestra sabiduría, sino también de nuestra humildad, esa humildad que recibe la gracia de Dios. Así que estos versículos del 7 al 9 podríamos decir que están entre paréntesis, donde la sabiduría ha salido. Sus doncellas están proclamando algo. Leemos en el versículo 3, y proclaman, el que sea simple, venga aquí, ven y come el mensaje de la cruz que he preparado para ti. Pero hay una advertencia, no vayas a los que lo desprecian.
Hay personas que no lo quieren, que no están interesadas y dicen, esto es esclavitud. Está bien, déjalos. Ve a aquellos que están interesados en la corrección y diles. ¿Qué debemos decirles? Podemos decir que este es el versículo central del libro de Proverbios. El versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del santo es inteligencia. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor del Señor, la sensibilidad, el odio al pecado, el aborrecer el mal. El temor del Señor es el principio, el ABC de la sabiduría, y el conocimiento del santo, conocer más y más de su naturaleza. Por ejemplo, Dios está lleno de misericordia. Conocerlo más y más así, personalmente, y experimentarlo. Conocer que Dios es amor, que nunca es malo con nadie, que es bueno, siempre bueno, que es bondadoso con los desagradecidos. Conocer a Dios más y más. Eso es inteligencia. Ese es el versículo central, y podemos decir que toda la sabiduría se resume aquí: temer al Señor y conocerlo más y más y más. El versículo 11, quiero leerlo en la Biblia viviente. Dice, yo, sabiduría, haré que las horas de tu día sean más provechosas y los años de tu vida más fructíferos. Eso significa que ningún día en tu vida será desperdiciado. Ningún año en tu vida será desperdiciado. Si haces de la sabiduría tu objetivo principal en la vida día tras día, las horas de tu día serán provechosas, no serán desperdiciadas. Los años de tu vida serán fructíferos si haces de la sabiduría la principal búsqueda de tu vida. Además, en el versículo 12, la sabiduría está diciendo, ¿sabes por qué te exhorto a ser sabio? No es porque obtenga algo de ello, es para tu propio bien. Así como un padre amoroso le diría a sus hijos, escuchen, les digo esto por su propio bien. No es porque yo obtenga algo de ello, es para su propio bien que les digo esto. Y eso es lo que la sabiduría dice en el versículo 12. Si eres sabio, es para ti mismo. ¿Quién obtendrá el beneficio de ello? No yo, sino tú. Y si te burlas y sigues siendo necio, ¿quién sufrirá? Yo no sufriré, tú sufrirás. Así que dice, sé sensato. La sabiduría es para tu propio bien. Es asombroso. A lo largo de estos 9 capítulos, el Espíritu Santo está tratando de enfatizar la tremenda importancia de tener sabiduría en nuestra vida. La mujer insensata es alborotadora. Podemos decir que es la imagen de la iglesia ramera. En los versículos 13 al 18, también es una imagen de la mujer insensata, pero también es una imagen de lo opuesto a la sabiduría, que es todo el sistema babilónico. Y aquí dice, la mujer insensata es alborotadora. Hacer mucho ruido es una marca de una mujer insensata. Podemos decir esto incluso en el sentido literal de una mujer en sí misma, sin hablar aún de la iglesia ramera. En un hogar donde una mujer hace mucho ruido, podemos decir que es una mujer insensata. No va a edificar un hogar piadoso. Es imposible, porque no cumple con el primer requisito. Es simplemente ruidosa. Hace demasiado ruido. No sabe cómo tener un espíritu apacible y tranquilo. ¿Cómo podría edificar su casa como un hogar piadoso? Una de las primeras cosas que debe aprender es a bajar el volumen de su boca para que su nivel de voz disminuya un poco. Esa es una de las primeras cosas en la sabiduría. Piensen si todas ustedes, hermanas, comenzaran a hacer eso, que su forma de hablar fuera un poco más suave y un poco más gentil. Ya no estarían en la categoría de esta mujer que es alborotadora y ruidosa. Muchas mujeres son así. Es simple y no sabe nada. Solo saben explotar y hacer mucho ruido, pero en realidad no saben nada. Y aquí hay una imagen de todo este sistema ramera. Se sienta a la puerta de su casa. Esta es una imagen de lo que aparece en Apocalipsis. Podemos decir que Proverbios capítulo 9 es una imagen de Jerusalén y Babilonia.
Dos iglesias representadas aquí en Proverbios. Se sienta a la puerta de su casa, en un asiento, podemos decir en un trono. Ella ha preparado un trono para sí misma, sus altos pensamientos sobre sí misma, en los lugares altos de la ciudad, llamando a los que pasan, a los que van derechos por sus sendas, personas simples que caminan en el camino recto. ¿Sabes lo que ella les dice? Ella dice exactamente lo mismo que la sabiduría dice en el versículo 4. Exactamente las mismas palabras. En el versículo 4, la sabiduría dice, el que sea simple que entre aquí. Al falto de entendimiento, ella dice exactamente lo mismo. El que sea simple que entre aquí. Y al falto de entendimiento, las palabras son tan similares. Ella toma la misma Biblia y usa las mismas palabras, pero es otro espíritu. Y aquellos que buscan la sabiduría pueden sentarse en un sistema babilónico y decir, no parece que obtenga mucha sabiduría aquí. Es la misma Biblia, las mismas palabras, pero no obtengo la revelación del Espíritu Santo aquí. No, ¿por qué? Porque es agua robada. Eso significa que son mensajes prestados. Leen tesoros escondidos y predican los mensajes. No reciben ninguna revelación directa de Dios. Es robado de otro lugar. Está elaborado. Toma prestado de muchos libros y revistas. Y hay un versículo en Jeremías sobre esto. Es un versículo muy interesante. Jeremías capítulo 23. Todos estamos familiarizados con este versículo en Jeremías que dice, ¿no es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca? ¿Y sabes cuál es el siguiente versículo? Es muy importante saber cuál es el siguiente versículo. Después de Jeremías capítulo 23, verso 29, donde dice que la palabra de Dios es como fuego que quema, como un martillo que despedaza la roca. El siguiente versículo dice, por tanto, estoy contra los profetas, declara el Señor, que se roban mis palabras el uno al otro. ¿Sabías eso? Dios dice, estoy en contra de todos esos predicadores que toman prestados sus mensajes de otros predicadores. Eso no es mi palabra. Entonces, ninguna roca será quebrantada y nada será quemado. Y así es la mayor parte del cristianismo hoy en día. Solo mensajes prestados, agua y pan robados, y todo el mundo se los come. Eso es Babilonia. Debemos enfatizar la revelación del Espíritu Santo y ser verdaderos hombres y mujeres de Dios que reciben la revelación del Espíritu Santo sobre la palabra de Dios. Porque donde no hay revelación, el pueblo perece. Todo esto es un engaño. En contraste con todo esto, ves la sabiduría. Dice la sabiduría en el versículo 2 que la sabiduría tiene revelación. Ha preparado su alimento. No ha ido a tomarlo prestado de alguien más o a robarlo de algún otro libro o revista. Ella ha preparado su alimento, ha mezclado su propio vino, se ha arrodillado y ha buscado la revelación. Y el Espíritu Santo se la ha dado. Eso es sabiduría. Así es como se edifica Jerusalén. Pero todos estos mensajes prestados, levantarse a predicar algo y leerlo de otro lugar, todo eso es para buscar honor, para mostrarle a los demás, miren lo que he recibido y ustedes no. Pero en realidad lo robaste de otro lugar y no se lo dirás a nadie porque quieres el honor. Ten cuidado con eso. Eso es Babilonia. Ese espíritu nunca debe encontrarse en la iglesia. Aquí no tenemos agua robada. Preparamos nuestro propio alimento. Dios nos lo da a través de su palabra. El pan que Dios da abiertamente. Nada es secreto. ¿Sabes? Dice aquí, y el pan comido en secreto es sabroso. Pablo habla de eso en 2 Corintios capítulo 2, versículo 17. Y dice, hemos renunciado a todas esas cosas de deshonestidad. Hablamos de cosas de sinceridad. Y en 2 Corintios capítulo 4, versículo 2, hemos renunciado a las cosas ocultas y caminamos en la luz. Es muy importante que no haya nada secreto en nada en nuestro ministerio que nos obligue a engañar o estafar a alguien. Todo es directo y abierto.
En Proverbios capítulo 9, el último versículo dice, este es el camino al infierno. ¿Recuerdas que previamente vimos un versículo similar sobre cuál es el camino al infierno? Una mujer aduladora. Aquí de nuevo, el camino al infierno está siendo incorporado al sistema babilónico. Ser parte del sistema babilónico finalmente te llevará al infierno, tan seguro como cualquier cosa. Porque no es genuino, no es verdadero, no está siguiendo la palabra de Dios en obediencia total. Ahora, estos 9 capítulos son como una introducción al libro completo de Proverbios. Podemos decir que todo el libro de Proverbios es como un gran edificio, y los primeros 9 capítulos son como la entrada, donde estamos simplemente preparándonos para entrar a la casa y examinar todas las habitaciones. Pero ahora solo hemos llegado a la entrada. Ahora en el capítulo 10, versículo 1 en adelante, comenzamos a entrar en la casa y explorar las diversas habitaciones de la sabiduría. Los primeros 9 capítulos solo están tratando de enfatizar para nosotros la tremenda importancia de la sabiduría. Luego dice en Proverbios capítulo 10, verso 1, los proverbios de Salomón. Piensa cuánto tiempo ha tomado todos estos capítulos solo para mostrarnos la importancia de adquirirla. No quiere comenzar con Proverbios 10, verso 1, desde el capítulo 1. Podría haber empezado diciendo desde el primer capítulo, bien, aquí están los proverbios. No, porque eso sería arrojar perlas a los cerdos, sería dar lo santo a los perros. No. Primero, quiere averiguar si realmente estás interesado. ¿Estás realmente interesado en volverte sabio? Bueno, entonces te enseñaré algo. Y solo a aquellos que realmente están buscando con anhelo les dice, ahora te diré algo. Entonces, tómalo en serio. Y ahora vienen muchos proverbios hasta el final del libro. Los proverbios de Salomón continúan hasta el capítulo 29. Los capítulos 30 y 31 están escritos por otros, y si tomamos estas palabras en serio, pueden cambiar nuestra vida en la iglesia, nuestra vida en el hogar y nuestra vida personal. En el capítulo 10 podemos decir que todo el capítulo básicamente trata sobre las marcas del justo y el impío. Es un contraste entre el justo y el impío. Y dice aquí, primero que todo, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Y Salomón está hablando a aquellos que tomarán la posición de hijos en sumisión a él. Dice, la única manera en que puedes hacerme feliz no es ganando dinero ni consiguiendo un gran trabajo, sino siendo sabio. Y cualquier padre debería estar feliz con sus hijos solo si sus hijos han adquirido sabiduría. Tenemos una gran cantidad de padres insensatos en todo el mundo que están felices porque sus hijos han conseguido grandes trabajos, se han casado con alguien agradable, tienen una gran casa, esto, aquello y lo otro. No han leído Proverbios capítulo 8, que dice que la sabiduría fue creada antes que todas estas casas, oro, plata y todo lo demás. Un verdadero padre se alegrará cuando sus hijos estén adquiriendo sabiduría divina, comenzando con la obediencia a papá y mamá en casa. Eso es lo primero, porque si eso no está ahí, no sirve de nada. Cualquiera que sean las notas que obtengan en la escuela, si son los primeros en la clase, muy buenos en atletismo, esto, aquello y lo otro, todo es inútil si no conocen lo más importante de la sabiduría que los hijos necesitan saber. Obedecer a papá y mamá en casa. Todo es inútil. Recordemos eso y que ningún padre o madre se sienta orgulloso de hijos que están sobresaliendo en el mundo, pero que no tienen la primera marca de sabiduría en su vida porque no saben cómo obedecer a sus padres. Hijos, recuerden eso. Todos sus logros en la escuela son inútiles si no saben obedecer a papá y a mamá en casa. Absolutamente inútiles. El hijo sabio alegra al padre, pero el necio es tristeza para su madre.
Debemos regocijarnos solo cuando nuestros hijos tengan esa sabiduría. Nunca encuentro alegría en nada más. Luego, en los versículos 2 y 3, habla sobre el dinero. Verán, el dinero es algo muy importante. Proverbios tiene mucho que decir sobre el dinero y su uso. Y dice, tesoros mal adquiridos no aprovechan. Esto significa que lo que no obtengo de manera justa nunca podrá traer una felicidad duradera a mi vida. Tal vez engañé a alguien y obtuve algo de dinero. Tal vez engañé al gobierno en impuestos y obtuve un poco más de dinero. O hice algo incorrecto para conseguir dinero. Eso nunca traerá ningún beneficio a mi vida. Es imposible. Recuerda eso. Pero la justicia libra de la muerte. Justicia, el dinero adquirido de manera justa. Incluso si es poco, ahí Dios mismo se encargará de mí. Luego en el siguiente versículo dice, el Señor no permitirá que el justo padezca hambre. David dice en el Salmo 37, verso 25, yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. El Señor no permitirá que el justo pase hambre. Se encargará de él. Si busca primero el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas necesarias le serán añadidas, pero rechazará la avidez de los impíos. Dios permitirá que ese deseo, esa codicia que el impío tiene de más y más y más, termine arruinando su vida. Ese es el contraste aquí en el área del dinero, como el hombre rico que dijo, construiré graneros más grandes. Y finalmente Dios le dijo, necio, te quitaré tu alma. ¿De qué sirve todo eso? Luego, la siguiente cosa de la que se habla en los versículos 4 y 5 es el trabajo arduo. Él habla sobre el dinero y luego sobre el trabajo arduo. Una de las primeras cosas que Dios le dijo a Adán en el jardín del Edén después de que pecó fue, con el sudor de tu frente ganarás tu pan. Eso significa que el trabajo arduo es algo que Dios ha establecido para nosotros. Pobre es el que trabaja con mano negligente, pero la mano de los diligentes enriquece. ¿Has notado en los evangelios que cada vez que Jesús llamaba a un apóstol, todos los casos registrados muestran que estaban trabajando en algún lugar cuando Él los llamó? Él nunca llamó a alguien que estaba simplemente relajado en casa. Nunca llamó a graduados desempleados, sentados en casa esperando algo. No encontrarás tal cosa en los evangelios. Esos están todos en las escuelas bíblicas hoy en día. Pero Jesús nunca encontró a tales personas para ser sus apóstoles, ni una sola vez. ¿Dónde estaban Pedro y Andrés? Estaban pescando. ¿Por qué no esperó Jesús hasta la noche, cuando volvieran a casa? Porque entonces no sabríamos si estaban simplemente desempleados en casa o si eran hombres trabajadores. Por eso Jesús los llamó en sus lugares de trabajo, para que quedara registrado en los evangelios que eran personas trabajadoras. ¿De dónde llama a Santiago y Juan? De su lugar de trabajo. ¿Qué pasa con Mateo? Uno pensaría que al menos esperaría a que Mateo terminara de contar su dinero y luego Jesús lo llamaría. No, justo en medio de su trabajo, para mostrar que Jesús solo va a llamar a aquellos que son diligentes y fieles en su ocupación secular. Eso está escrito para nuestra instrucción. El que tenga oídos para oír, que oiga. Por eso digo que estamos 100% en contra de este miserable sistema babilónico que llama a montones de personas que apenas terminaron la escuela secundaria o que fallaron en los estudios y los envían a servir al Señor. Eso es un montón de basura. No encontrarás eso en ninguna parte de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pobre es el que trabaja con mano negligente. Dios no llama a tales personas. Dios nunca llama a los perezosos. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7, Pablo dice, pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con dificultad y fatiga trabajamos día y noche, a fin de no ser carga a ninguno de ustedes.
El trabajo arduo es la manera en que las personas se enriquecen en el mundo de los negocios y espiritualmente también, por la diligencia. El que recoge en el verano es hijo sabio. El que se duerme durante la siega es hijo que avergüenza. Ahora es el tiempo del verano y de la cosecha. Es cuando debemos recoger. Vendrá el tiempo en que ya no podremos recoger más. Ahora es el momento de acumular gloria, para que cuando la oportunidad de recoger la cosecha termine, hayamos adquirido algo durante nuestra vida terrenal. Aprovecha al máximo la oportunidad. Sé diligente día tras día. Sé diligente en adquirir lo que Dios quiere que adquieras en tu vida diaria. Versículo 6. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero la boca de los impíos oculta violencia. Eso significa que una de las marcas de un hombre impío son las palabras viciosas, hirientes y malintencionadas que salen de sus labios. A veces hablas palabras que están destinadas a herir a alguien, tal vez para herir a tu esposa o a tu esposo o a un hermano o a una hermana o a alguien. Según este versículo, eres una persona impía. Puedes llamarte a ti mismo creyente del nuevo y vivo camino o como quieras. La palabra de Dios dice que eres una persona impía, porque son palabras viciosas las que salen de tu boca. Palabras destinadas a herir. Palabras diseñadas para herir. No es un desliz accidental de la lengua en un momento de presión, en el que de repente dijimos algo sin querer. No, son palabras calculadas. Pensaste, si lo digo de esta manera, realmente herirá a esa persona. Y lo voy a decir así. Eres una persona impía. Llámate creyente o espiritual o como quieras. Pero la palabra de Dios dice que eres una persona impía. Si calculas palabras para herirme, esa es la marca de una persona impía. Hay muchos llamados creyentes cuyo verdadero nombre es hermano y hermana impíos. Impíos. Su boca oculta esta violencia. Suena tan agradable, pero hay una violencia oculta en ella para herir. Versículo 7. La memoria del justo es bendita, pero el nombre del impío se pudrirá. Esto nos enseña que incluso después de que un justo haya muerto y se haya ido, así como Abel, aunque esté muerto, todavía habla. Debemos vivir una vida tan justa que la memoria de nuestra vida después de que hayamos muerto y partido bendiga a otros. O hemos vivido en una determinada ciudad y cuando la dejamos, la gente piensa en nosotros y nos recuerda como aquellos que han sido una bendición allí. Hermano y hermana, sé alguien así. Ese es nuestro llamado. El nombre del impío se pudrirá. Luego, versículo 8. Otra marca de una persona sabia es que está dispuesta a recibir mandatos. O dicho de otra manera, como lo traduce otra versión, está dispuesta a someterse a la autoridad. Todos los necios están listos para dar órdenes, pero el sabio de corazón aceptará mandatos, comenzando desde su infancia. El padre da una orden y ellos están dispuestos a recibirla, y son niños sabios. Y a medida que crecemos, Dios nos da autoridad en diferentes situaciones. Y si somos sabios, ¿dónde? En el corazón. El énfasis en Proverbios siempre está en el corazón. Si somos sabios en nuestro corazón, estaremos dispuestos a someternos a la autoridad, o como dice otra traducción, dispuestos a recibir corrección. Corrección de alguien en autoridad. Esa es la marca que aparece una y otra vez en aquellos que son sabios. Están dispuestos a aceptar corrección y someterse a la autoridad. Pero el necio charlatán, es decir, alguien que simplemente sigue hablando y hablando, como si supiera mucho, esas personas que no saben cerrar la boca una vez que la abren y siguen hablando sin cesar, serán echadas fuera. Luego el versículo 9. El que anda en integridad anda seguro, pero el que pervierte sus caminos será descubierto. La Biblia viviente dice, el hombre bueno tiene un fundamento firme, pero el perverso resbalará y caerá. El hombre de integridad es aquel que es sincero. Puede tener muchos errores,
pero hasta donde sabe, busca caminar en la luz. Es sincero, tiene un pie firme. Aunque haya muchos errores en su vida, tiene un pie firme en cada punto. Camina en integridad, camina con seguridad, pero el que pervierte sus caminos será descubierto. La palabra de Dios dice, pero el que pervierte sus caminos será descubierto. La palabra de Dios dice, asegúrate de que tu pecado te alcanzará. Y un hombre que es un ladrón, que intenta engañar, que intenta entrar en la congregación de los santos con otros motivos, puede sentarse allí por algún tiempo, pero un día él será expuesto. El que anda en integridad anda seguro. El versículo 10 habla nuevamente sobre el hombre engañoso, el que guiña el ojo, es decir, el hombre que tiene algo engañoso sobre él, que no es directo, que no es transparente. Hay algo malo en él. Sabes que cuando tienes engaño en tu mente, a veces no puedes mirar a la gente directamente a los ojos, porque hay algo que intentas ocultar. Causa problemas. Pero un necio parlanchín, aquel que sigue hablando y hablando, es aún peor. Será derribado completamente. Luego pasamos al versículo 11. Trata sobre la forma de hablar. Hemos considerado el dinero, el trabajo arduo, el engaño y la integridad, también la sumisión a la autoridad y el recibir corrección. Aquí hay otra área donde se puede discernir entre el justo y el impío, su forma de hablar. El Señor menciona la forma de hablar en el resto de este capítulo. Fuente de vida es la boca del justo, pero la boca de los impíos encubre violencia. Esto es lo que consideramos anteriormente, las palabras viciosas, pero fuente de vida es la boca del justo. Eso significa que lo que sale de ella, como de una fuente, son palabras que son amables, palabras que son buenas, palabras que bendicen, palabras que hablan bien de los demás y no mal. Es una fuente de vida. Esa es la marca de un hombre justo. Por su boca puedes conocerlo. Por el fruto de su boca puedes saber si es justo o impío. Solo escucha a una persona hablar cuando está desprevenida y sabrás exactamente qué tipo de persona es. Y aquí en el versículo 12 habla sobre el odio que provoca contiendas, pero el amor cubre todas las transgresiones. Cerraremos con ese versículo. Es un versículo que hemos considerado mucho. Se cita en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8. El amor cubrirá multitud de pecados. Mucho antes de que Pedro lo dijera, Salomón ya lo había dicho. Una traducción lo expresa así: el amor echa un velo sobre todos los pecados. Pone un manto sobre todos los pecados. Amén.